a menos de un mes de las elecciones presidenciales, continúa ausente en gran medida pues la política en materia de telecomunicaciones que tienen los candidatos a la presidencia. Vamos a platicar del tema con Ernesto Piedras. Él es director general de The Competitive Intelligence Unit. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Siempre un gusto, Darío, Rogelio, muy buenas tardes, saludos a la audiencia. Tú lo has dicho muy puntualmente y tú reiteradamente reportas que las telecomunicaciones, el derecho a la conectividad están consignados en nuestra Constitución. No es nada más un tema agradable de tener, sino hay un mandato constitucional por cumplir y no vemos a los candidatos atendiendo suficientemente a este tema. Lo que emprendimos en The Competitive Intelligence Unit desde hace varios meses es un análisis de cuántas menciones, cuántos compromisos generan los tres candidatos sobre 14 ejes temáticos, 50 variables que elegimos y 14 ejes temáticos que básicamente es la parte institucional, la parte de infraestructura, acceso a la conectividad y alfabetización digital, luego verticales de e-salud, e-educación, e-gobierno y e-ciudadano, política fiscal para las tecnologías de la información, temas de seguridad que tanto nos importan a todos los ciudadanos, la parte de innovación, empleo, federalismo, porque no todo debe venir desde el mandato nacional o federal, sino bajarlo a nivel de los estados, legislación y participación ciudadana, uso que los mismos candidatos hacen de las TICs en sus campañas y el tema que tanto nos importa y cada vez más de energías renovables. Estos 14 ejes temáticos los venimos monitoreando desde hace varios meses. Empezaron en niveles muy bajos. El candidato Álvarez Maínez obviamente empezó en cero a mediados de enero, no estaba todavía puesto como candidato, pero la candidata Sheinbaum empezó con 20% de menciones de esas 50 variables y la candidata Gálvez, Xochitl Gálvez, empezó con el 23% de esas 50 variables. Fueron avanzando, fueron haciendo mención, quiero pensar, puedo documentar que lo hicieron mucho a raíz de levantar la voz y decir, no están atendiendo este tema tan importante de la conectividad, y a la fecha el corte de caja más reciente es que el candidato Álvarez Maínez va en 26% de esas 50 variables, o sea, escasamente una cuarta parte. Sheinbaum 40%, o sea, solo ha hecho 20 menciones en donde ella dice, hagamos más de lo mismo, tal vez eliminemos los órganos autónomos, internet para todos, o sea, repite lo poco que se está haciendo de política de conectividad hoy día, habla de lanzar un cohete espacial con un satélite geoestacionario que sea propiedad del gobierno. Muchos en el sector hemos dicho, eso no hace falta. Tenemos suficientes satélites iluminando con su señal todo el territorio nacional. Lo que hace falta es emplearlos, utilizarlos. No necesitamos lanzar un cohete y mucho menos propiedad del gobierno. El gobierno debe dedicarse a ser gobierno, no a ser empresario de telecomunicaciones. Y la candidata Xochitl Gálvez alcanza prácticamente la mitad, 48% de menciones de estos temas a la fecha. Entonces, si quisiéramos pensar, como aquí hemos abordado en este espacio, tener una estrategia digital nacional, una agenda digital nacional, estamos muy lejos de ellos. De ello hay algunas menciones aisladas, pero ese es el corte de caja a la fecha, Darío. Claro. Oye, Rezo, y de alguna manera desinterés de los candidatos por el tema de las telecomunicaciones, de la política digital, ¿es de alguna manera un mal presagio de lo que puede ser el próximo gobierno? Coincido contigo totalmente, querido Rogelio. Es una desatención a un tema central. Vean cómo estamos ahorita trabajando, reportando, analizando qué sería hoy de nosotros sin esta conectividad, y que no pongan atención a un país que todavía padece de
carencia de conectividad, en donde tú y yo hemos experimentado la quinta generación celular, hemos hecho pruebas muy avanzadas y México, si sacáramos un promedio, aquí lo hemos reportado, tendría 3.6G, no 5G. O sea, hay temas muy importantes por atender. Hoy el e-gobierno viene muy atrás. Sí. Y aquí lo estamos viendo el por qué. Vemos unos candidatos pues también muy atrasados, muy rezagados respecto al ciudadano, que estamos mucho más adelante que ellos. Entonces, sí pareciera un mal presagio. Toca la industria, toca la academia, toca a los analistas, levantar la voz como lo estamos haciendo y decir, oye, sí nos interesa estar conectados, trabajar, estudiar, socializar, hacer streaming de audio y video, y para ello necesitamos más y mejor conectividad. Oye, yo me quiero referir, aprovechando tu presencia, Ernesto Piedras, a esta próxima licitación a que ha convocado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, licitación obviamente de espectro radioeléctrico, y la preocupación que han manifestado pues algunos operadores, bueno, algunos, los únicos que hay, ¿verdad? En este caso Telcel y AT&T, de que no se requiere más espectro, porque el espectro, no se requiere licitar más espectro, porque el espectro de hecho se está devolviendo. Y ha corrido la versión de que se está poniendo la cama para que Altán Redes sea el beneficiario de esa licitación. ¿Cómo ves ese proceso? Es muy interesante esa metamorfosis que narras, querido Darío, porque antes teníamos a Nextel, teníamos a Telefónica como un operador integral. Telefónica regresó todo su espectro prácticamente, Nextel desapareció, Yusacell desapareció, se convirtieron en AT&T. Y tú decías, hoy Telefónica corre sobre la infraestructura de AT&T. Telcel sigue por ahí y el mismo AT&T. Ya. Yo tengo demasiados penos vocales por el uso de un espectro que... Entonces, sí, el principal beneficiario luciría este disruptivo operador que es Altán, y bienvenida a la competencia, yo podría decir. Sería, digamos, que de lo poco rescatable de esta administración el hecho de que hayan pues revivido Altán. Creo que ya perdimos a... Bueno, yo creo que no vale la pena enlazarlo, ¿verdad? Ya más bien le damos las gracias a nuestro entrevistado Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit. Tenemos un minuto, Rogelio.